Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar la sostenibilidad y sus retos con las empresas, el gobierno y con las top voces de México y Latinoamérica. Y pues hoy vamos a comenzar con una muy buena noticia. Según una importante revista de negocios, el 9 de septiembre de este año, México ha fortalecido programas como el Banco de Alimentos, que recolecta productos excedentes de supermercados y productores que distribuye entre comunidades necesitadas. Iniciativa que ha creado en los últimos 6 meses gracias a colaboraciones entre el gobierno y el sector privado para combatir tanto el desperdicio de alimentos como el hambre. El día de hoy recibimos a Diana de la Sancha, cofundadora de Kiwi, que busca impulsar la transformación hacia prácticas sostenibles en la industria alimentaria, eliminando el desperdicio de alimentos y garantizar la trazabilidad de los mismos, para así orientar el consumo hacia la sostenibilidad. Diana es pionera del consumo responsable y reconocida como Top Voice de sostenibilidad en LinkedIn, y es parte de la red de expertos de emprendimiento con base científica y tecnológica del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. Bienvenida, Diana, a este podcast, creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Primero te pregunto, ¿cómo estás? Pues muy emocionada, la verdad es que es algo muy nuevo para mí y entonces estoy muy agradecida por la invitación y pues encantada de estar aquí con ustedes y pues adelante, ahora sí que veamos qué podemos aportar a este podcast de ESG. Diana, pues leyendo lo increíble que hace Kiwi, tenemos la primera pregunta obligada, que es ¿qué fue lo que los inspiró a esta startup, que justamente eso, así es como empezó Kiwi, a mitigar toda esta reducción de desperdicio de alimentos? Claro, imagínate, en toda la cadena de valor se desperdicia tan solo el 34% de los alimentos, ¿no? Y muchos de esos alimentos, obviamente, al final de la cadena de valor no llegan a las personas que tendrían que llegar. Y esto genera carencia alimentaria. Entonces, lo que busca hacer Kiwi es generar este consumo responsable, educar a las personas para que el día de mañana sean conscientes que sea la fecha de caducidad, si la fecha de caducidad de un producto faltan 5 días a vencer, pues prácticamente el consumidor simplemente no la deje a un lado, al contrario, mejor la rescate. Increíble. ¿Y qué desafíos se han encontrado en este camino? Porque sí hay muchos prejuicios en torno a eso, ¿no? Yo alguna vez me contaron que en realidad la fecha de consumo o la fecha de caducidad deja todavía como un buffer de 15 días más. O sea, que no pasa nada si tomas un yogurt que caducaba el día de hoy en 15 días, ¿no? Pero todavía hay muchos pues prejuicios, estigmas, ¿no? Me atrevería a hacer la comparativa con la ropa de segunda mano, ¿no? Claro. Que no, Exacto. decir ropa de muerto, no sé qué cosas Sí. dicen. ¿Tú qué desafíos ¿Sabes qué a encontrado? veces qué pasa? Que a veces el mismo consumidor tiene como que ese problema, ese estigma, bien lo acabas de comentar. Pero incluso, por ejemplo, en Europa a mí me ha tocado tener la oportunidad de viajar y incluso los mismos supermercados lo que hacen es entre más pasa el tiempo, van generando descuentos para que ahora sí se vayan llevando estas frutas, estas verduras, estos lácteos, carnes y van también acostumbrando a su misma población, ¿no? Entonces también la van educando. Eso es algo padrísimo que estaría genial que se hiciera aquí en Latinoamérica, pero creo que también tiene que ver mucho de la mano de las empresas, del gobierno, de estas políticas públicas. Entonces es también un conjunto de todo. ¿Y ustedes qué hacen para que esa barrera disminuya? Nosotros lo que hacemos de entrada, bueno, tenemos una aplicación que lo que busca es reducir lo que es la parte del desperdicio de alimentos. Lo que hacemos es que incentivamos al consumidor a que rescate ese producto que está próximo a vencer y ahora sí que una vez rescatado sube a través de la aplicación el ticket de compra, la fotografía de la fecha de caducidad del producto y en menos de 24 horas le damos un cashback. Ese cashback a partir de 50 pesos es dinero real que pues prácticamente puede ser transferido a su cuenta bancaria. Ahí te das cuenta que no solamente
Estamos ahí educando al consumidor, que está haciendo una buena acción hacia el medio ambiente, sino que también está generando un impacto social, porque también al momento de darle un reembolso, ese cashback, ese dinero, pues también lo estamos apoyando de manera económica. Pues nos queda clarísimo. ¿Tienes algún caso específico que nos quieras compartir en cómo es que hacen, o sea, este tipo de economía circular? Claro. Nosotros estamos trabajando con diferentes industrias del sector de alimentos, tenemos varios partners, socios estratégicos, como es en el caso de Nestlé, como es en el caso de Sigma Alimentos también, Chobani, Walmart, por ejemplo, que es ahí donde en este caso la industria dice, bueno, yo me sumo a este cashback, y es de ahí donde ellos directamente le dan ese cashback al consumidor para que así puedan rescatar esos productos. O sea, lo manejan como una especie de incentivo para involucrar a toda esta cadena de valor. Oye, y mucha gente habla de que la sostenibilidad puede ser costosa, especialmente pues para startups que tienen recursos limitados. Claro. ¿Qué les responderías a esos que piensan que implementar prácticas sostenibles no es rentable? Y también, pues, ¿cuáles son los mayores desafíos? Porque lo que ustedes están haciendo es bien innovador. Claro. Mira, yo creo que uno de los principales desafíos es que comúnmente tenemos que estar abiertos, ¿no? Hay un concepto que a mí me encanta mucho que se llama innovación abierta, donde las empresas colaboran con las startups, universidades para generar estos conceptos innovadores, ¿no? Dentro de su cadena de suministro. Entonces, algo que a veces es complicado también para las mismas industrias es estar abiertos a que hay startups de tecnología que pueden implementar estas soluciones de manera innovadora de triple impacto. Y bueno, en la primera pregunta que comentabas de la parte de la sostenibilidad creo que cada persona la tiene el poder de hacer algo bueno en el día, ¿no? Por ejemplo, como yo les comentaba, Kiwi lo ves a través de una aplicación, lo platicábamos hace rato de la ropa de segunda mano, el hecho tan solo de decir, hoy no voy a comprar la comida que compré hoy y realmente me la voy a comer, o simplemente si no me la voy a comer, bueno, la voy a donar, o también genera algún tipo de voluntariado como ciudadano, ¿no? Creo que hay muchas acciones que también como nosotros como individuos podemos hacer. Por ejemplo, esto que hacen, como entiendo que también ustedes participan mucho con Banco de Alimentos, creo que tiene un impacto muy importante, sobre todo en reducir el hambre, sobre todo en países como México. ¿Cómo es que funciona este impacto directamente en comunidades que ustedes han intervenido? ¿Tienes algún caso en específico? Mira, actualmente lo que hace Kiwi también es que generamos estas alertas, sabemos a través de las compras que genera el mismo consumidor, sabemos exactamente dónde se está desperdiciando estos alimentos. Imagínate, o sea, saber el lote, en qué supermercado. Hay veces que cuando llega el banco de alimentos ya a veces es tarde, ¿no? Entonces no llega, digamos, a rescatar ese alimento que le faltan a veces 5 días, 3 días y a lo mejor el supermercado ya lo sacó porque no tiene que estar ahí, parte de sus reglas de negocio. Algo que nosotros hemos visto hacer con los bancos de alimentos es mandar esas alertas que les llegue directamente al banco de alimentos para que vean que se pueda rescatar ese alimento. Esa es una. Y también pues parte de la jerarquía de las pérdidas y desperdicio de alimentos, también buscamos incentivar tener este partner estratégico ya sea con un banco de alimentos, pero ¿qué pasa también? Si el producto no, ya de plano no está en buenas condiciones, pues buscar que también se le dé un buen tratamiento idóneo a este alimento, que no llegue solamente a la basura, sino que también buscar ya sea otra solución de digamos, mejor para el ganado o simplemente pues buscar el mejor tratamiento posible, ¿no? Y la verdad es de que admiro mucho lo que hacen, Diana, porque a pesar de ser un startup que generalmente
tienen muchos retos precisamente Totalmente. porque son pequeñas empresas. Me queda clarísimo que son una empresa completamente sostenible porque tienen estrategias en donde están tratando de mitigar todos los riesgos posibles justamente con estas cadenas de suministro, con esta cadena de valor, etcétera. Pero aquí me surge la pregunta de ¿cómo es que ustedes, siendo una pequeña empresa, pudieron crear digamos, un pequeño comité dentro de la empresa de sostenibilidad y aplican todo lo que son estos estándares ASG? Me gustaría que les explicaras esto a nuestros escuchas porque hemos tenido muchos retos en cuanto a las pequeñas y medianas empresas que dicen, yo no tengo ni siquiera la capacidad de poder crear ahorita un comité, digamos, de sostenibilidad, ni crear un reporte de sostenibilidad cuando a lo mejor somos 4 o 5 personas en donde tenemos que cubrir nuestros gastos de hoy y salir adelante. ¿Cómo es que ustedes lo hacen? Yo la verdad admiro mucho eso. Pues yo también admiro muchísimo esa parte porque nosotros somos muy pocos, de hecho somos 4 founders, 4 cofundadores, y prácticamente todo el equipo de tecnología está en Argentina. Operamos en 3 países, no solamente Argentina y México, sino también Perú, y ha sido un reto pues bastante enorme. Y aquí tiene mucho que ver el liderazgo que tiene como cofundador, ¿no? Si los 4 estamos de acuerdo que esto va a traer mil beneficios, no solamente para la sociedad, para el medio ambiente, sino también para el valor económico, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, alguien de nosotros tiene que llevar este liderazgo, y en este caso quien tenía más esta onda de llevar el tema de sostenibilidad, pues aquí me dijeron, ¿sabes qué? Vas tú, Diana. Y es ahí donde empezamos a implementar cualquier tipo de estrategia, generar estos tipos de reportes que hoy en día nuestros clientes lo tienen. O sea, nuestros socios comerciales lo tienen, reportes de sostenibilidad, a cuáles objetivos de desarrollo sostenible están impactando directamente, principios de Pacto Mundial, temas de, por ejemplo, del GRI, o sea, exactamente qué están midiendo con nosotros, ¿no? Y también algo que nos ayuda mucho al ser una startup y ser a veces tan disruptiva, es que nosotros no tenemos el entendido de la burocracia. O sea, a nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y no le damos tanta vuelta a la burocracia. O sea, creo que para emprender, para generar algo, es accionarlo y ya. Y que muchas veces. Hay veces que, exactamente, no, hay veces que se tiene que improvisar, y muchos nosotros lo hacemos siempre manejando el producto mínimo variable, que es el famoso MVP que le llaman dentro de las startups. Y probamos y probamos y probamos y decimos, bueno, probamos, funciona, adelante a hacerlo. Es así como muchos de los retos que hemos tenido, así los hemos salvado, y también así los hemos cubierto. Oye, hablemos de este modelo bastante innovador del cashback. O sea, ustedes dan 40% Sí. de cashback a los productos cercanos a la fecha de caducidad. O sea, ¿cómo impacta si nos pudieras detallar bien cómo funciona eso? O sea, tienes que darte de alta en la aplicación, todo el proceso como consumidor. Y pues al final de esto me imagino que debe de ser difícil equilibrar este rápido crecimiento con la implementación de la sostenibilidad, ¿o fue algo que ustedes hicieron de la mano? Mira, de entrada te contesto la primera, que es cómo es nuestro modelo y cómo funciona. Tú bajas la aplicación, como cualquier tipo de aplicación, está tanto en Apple como iOS, en Android también está, y la descargas, te das de alta y vas directamente al supermercado, encuentras un producto que está a 4 a 5 días de caducar, llegas a tu casa y subes, ahora sí, como te comentaba, lo que es el ticket de compra, una fotografía de la fecha de caducidad del producto, obviamente, y listo, y en menos de 24 horas te damos ese cashback. O sea, es de manera automática. Y me repites la segunda pregunta. Pues te decía si era difícil implementar como este crecimiento, porque las startups tienen que crecer rapidísimo, ¿no? Y pues implementar algo tan innovador y sostenible versus estas ganas de querer crecer tan rápido, porque me imagino, ahora ya tienen partners,
muy grandes, pero pues ¿cómo fue este camino? ¿Cómo se fue estableciendo esta simbiosis? Ok, mira, prácticamente la startup nació desde el 2022, donde vimos un problema real, ¿no? Y la realidad es que el tema del desperdicio de alimentos, pues no es un tema de que lo hayamos inventado, la realidad, o sea, es un tema que a todos nos duele y que prácticamente no se estaba haciendo nada. Entonces, ahí fue donde es fácil, ¿por qué no hacer una aplicación? Y la verdad es que la aplicación ayuda mucho para apoyar a la parte de educar al consumidor, pero también ayudar a las empresas a que el día de mañana no estén destruyendo tanto alimento. Porque imagínate cuántas toneladas de alimentos se destruyen en un supermercado o simplemente cuánto se genera de gastos por el hecho de logística inversa. O sea, por ejemplo, ¿no? Los lácteos, que ya llegó al supermercado y luego resulta que ya no se vendió y luego regrésalo al centro de distribución. Entonces, ese gasto de logística inversa y luego tenerlo todavía en el almacén y luego todavía llamar a autoridades para la destrucción. O sea, todo lo que se originó, o sea, es una cantidad exorbitante de dinero. O sea, ¿cómo funciona eso? Porque sí me llama mucho la atención el hecho de que hay comida buena que se está teniendo que destruir. O sea, la comida que nadie compra y que se echa a perder, que sabemos que eso de la echada a perder, pues es algo prácticamente discutible. Se está tirando, o sea, ¿tienes la cifra de cuántas toneladas se están pues tirando? imagínate, son más de 120 millones de toneladas, un aproximado como si llenaras 200 veces el Auditorio Nacional. ¿En México? En México. O sea, es una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver una de entrada de, primero el consumidor, hay que aprender a educarlo, uno porque está al frente del problema y dices, bueno, voy a buscar en comerme lo que a mí me toca y de hecho a mí me encantaría que tuvieran la oportunidad de ver un video de YouTube que se trata la vida de una fresa, creo que no sé si lo han tenido o lo han visto, pero trata desde cuando nace una fresa, desde la agricultura, desde que está todo el cariño y el amor que le da el campo hasta que llega al supermercado y luego lo elige una familia y luego la familia deja las fresas en el refrigerador y las termina botando. Yo estoy segura que a muchos de nosotros nos ha llegado a pasar que a veces compramos de más y resulta que los dejamos botando. Imagínate, una persona al año llega a desperdiciar 128 kilos de alimento al año, una persona. Entonces, son cantidades exorbitantes y también las empresas tienen que estar abiertas a generar estrategias para evitar ese desperdicio de alimentos. Una de nosotros, lo que nosotros estamos haciendo con la aplicación, con el cashback, pero también estamos implementando otra solución que se llama Kiwi for Business, que va directamente, no tanto hacia el consumidor, va directamente más hacia la empresa, donde hacemos todo lo que es un diagnóstico para saber exactamente en su cadena de valor dónde se está desperdiciando ese alimento. Porque muchas de las empresas no tienen la trazabilidad de las fechas de caducidad. Ningún supermercado tiene las fechas de caducidad hoy en día. Imagínate cuántos operadores del supermercado tienen que estar revisando, checando en góndola, todos los productos, sacándolos, los promotores que ves en tienda, pues es una cantidad también de dinero, ¿no? Y ahí es que sí me quiero clavar en esto porque me llama mucho la atención, como, o sea, ¿por qué se destruye y por qué no se regala? Voy a hacer una pregunta quizás muy inocente, pero ¿por qué? ¿Por qué se destruye y no se regala? Pues también por falta de empatía, yo diría, ¿no? O sea, hay organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo maravilloso. A mí me tocó trabajar 5 años en bancos de alimentos. Conozco muy bien el problema, la labor que hacen los bancos de alimentos. Y también muchas empresas, desgraciadamente, conocen que hay una alternativa más. Y también tienen miedo por a lo mejor el mal tratamiento que se le puede dar a estos alimentos, por el tema de cuidar incluso hasta su marca y confiar a veces, tener esa desconfianza hacia las organizaciones, ¿no?
Entonces es ahí donde la organización, en este caso un banco de alimentos, un comedor, pues es ahí donde puede ayudar a tener también esa trazabilidad y que efectivamente está llegando a donde tiene que llegar, a las comunidades mucho más vulnerables. En caso de un siniestro que ha pasado, bueno, más en septiembre, ¿no? Que no estamos exentos aquí en México, pero cuando pasa, pues bueno, siempre pues hay que apoyar también a este tipo de organizaciones. Y es que mencionabas que 128 kilos es lo que desperdicia una familia promedio, sí, ¿no? una persona promedio, exactamente. Imagínate, pero pues estamos hablando de que 60%, que ya es más el porcentaje de pobreza en nuestro país. Claro. O sea, yo dudo que la gente que vive bajo el sello de pobreza desperdicie 128 kilos, ¿no? Me parece una aberración completa. ¿Y qué alternativas hay para alguien que desperdicia comida? Pues de entrada te digo, yo creo que lo más viable como persona, como consumidor, es ser consciente. O sea, si vas a viajar o si vas o simplemente no vas a consumir ese producto, pues ¿por qué no donarlo a tu vecino? Donarlo a una persona que lo necesita. Hoy en día eso es lo que como mexicanos y como latinos tenemos también esa cultura de poder ser, digamos, amistosos con las personas que necesitan, ¿no? De alguna manera. Y también creo que falta mucho esta parte de cultura de incentivarnos más a hacerlo. Por ejemplo, se vienen ciertas campañas donde queremos apoyar este tipo de organizaciones y por nosotros mismos a veces no hacemos, por ejemplo, voluntariado. La empresa nos tiene que exigir hacer voluntariado, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo creo que si podemos poner un granito de arena como individuos, yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo a ustedes les ha impactado en cuanto a credibilidad, prestigio, etcétera, en cuanto a la marca de Kiwi, justamente por ser una empresa sostenible? Más bien la pregunta es la siguiente. ¿Crees que ser sostenible es rentable para una empresa como ustedes? Pues ser sostenible tiene que ver simplemente en no agotar los recursos para no dañar los recursos del futuro, ¿no? O sea, esa es la parte de sostenibilidad. Nosotros afortunadamente somos sostenibles porque de entrada utilizamos tecnología. Toda nuestra tecnología es a base net zero, o sea, buscamos que no genere más dióxido de carbono de entrada. También nosotros como personas, al estar en un startup que busca tener realmente un triple impacto ambiental, social y económico, y es nuestra misión terminar con este tema del desperdicio de alimentos, pues de entrada creo que habla por sí solo, ¿no? Entonces, la parte de la credibilidad, nosotros en nuestras operaciones buscamos que también nuestros partners, socios comerciales, estén generando acciones también de sostenibilidad en tema de desperdicio de alimento, buscar qué más están haciendo dentro de su cadena de valor. Entonces es ahí donde también nosotros elegimos también con quién trabajar, porque no nos gustaría trabajar con una empresa que no está haciendo este tipo de acciones, ¿no? O que se presta al tema de greenwashing. Completamente eres congruente con lo que dices, Diana, porque justamente muchas de las personas que están ahorita entrando al universo de sostenibilidad por tener estos requerimientos o cumplir con estas expectativas ASG hacen un greenwashing y bueno, otras por supuesto no, pero creemos fielmente que toda esta innovación de la que hablas, además sobre tecnología, crea mucho menos un net zero de carbón, pero ¿cómo es entonces que ustedes podrían recomendar a estos escuchas, a estas pequeñas empresas, todo este uso de tecnología en cuanto a esta mitigación? Porque hay un como discurso que hablábamos con algunos de nuestros invitados, en donde la desfosilización pues también es un término medio, es difícil llegar ahí, y mucha gente dice que justamente la tecnología quizás no va a crear estos espacios sostenibles. En el caso de Kiwi nos queda clarísimo que es una innovación que aborda desafíos gigantescos en cuanto a la sostenibilidad. ¿Cómo es que la tecnología, o sea, más en concreto, mitiga todo esto? Digamos? Es lo que pasaba mucho con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, muchos decían
que iba a ser contraproducente por el tema de la sostenibilidad, del medio ambiente y demás. Para nosotros el hecho de utilizar tecnología, utilizar inteligencia artificial ayuda todavía a eficientar todavía mucho más lo que ya estamos haciendo como solución. Imagínense, el hecho de pedirle al consumidor, en este caso al usuario, de que suba este ticket de compra y está revisando uno por uno, hoy en día ya lo hacemos con inteligencia artificial. Entonces también buscamos que esta inteligencia artificial no llegue a dañar cuestiones ni de recursos ni medio ambiente, ni caer en malas prácticas. Al contrario, nos ayuda también en que nuestros usuarios no estén cayendo en esas malas prácticas, ¿no? Que a lo mejor un usuario llegó y subió 2 tickets y a lo mejor subió una foto del producto que no era, o quiso hacer una mala jugada o demás, ¿no? Hoy en día también la inteligencia artificial ayuda a gestionar este tipo de soluciones que sean todavía más innovadoras. O sea, no solamente en el caso de Kiwi, sino también hay otras startups, por ejemplo, que están generando una disrupción en tecnología. ¿Quién iba a pensar que los drones, por ejemplo, iban a ayudar al campo, a los campos, a la agricultura? Y que con esos datos el día de mañana iban a tener un pronóstico mucho más acertado para saber si efectivamente iban a llover o no iba a llover, ¿no? Un ejemplo. O el día de mañana, ¿quién iba a pensar que la inteligencia artificial la ibas a utilizar casi en tu día a día? Por ejemplo, ¿no? En tu día a día me refiero en hacer tareas mucho más sencillas, mucho más rápidas y que iban a ser todavía mucho más fáciles, ¿no? Entonces, creo que el tema de la tecnología también es dependiente para qué tú la quieras usar. Entonces, al menos en Kiwi nosotros estamos sumamente comprometidos que la tecnología es nuestro as bajo la manga para llevar a lo que nosotros queremos hacer, pero de manera responsable y eficiente y sobre todo sostenible. Que ahí hay una dicotomía, porque ¿cómo te aseguras? O sea, justo en la cumbre del futuro de Naciones Unidas se está discutiendo la inteligencia artificial, exacto, ¿no? La COP también. Entonces, ¿cómo aseguras? Y lo digo desde la completa ignorancia, porque en serio no tengo ni idea. ¿Cómo aseguras que la inteligencia artificial que estás usando está con emisiones neutras? Aquí en el caso de Kiwi, nosotros buscamos que toda la inteligencia artificial y los datos y demás, pues sea realmente neutro, ¿no? En el sentido de no utilizar más de lo que no se debe también. Y ahora sí que tenemos la fortuna de contar con nuestro CTO y co-founder, que también es nuestro director de tecnología, que él busca también buscar esa tecnología que sea mucho más eficiente sin dañar tampoco al planeta. Y te digo, contestando a tu pregunta, o sea, tienes empresas multimillonarias que buscan también generar una compensación también en sus mismos productos. Por ejemplo, el tema de Apple cuando sacó su informe hace un año, si no mal recuerdo, que sacó su reloj y decía, no, pues quiero mi reloj que sea totalmente net zero, pero realmente ahí había un tema de greenwashing, ¿no? Yo creo que el tema de las empresas que apenas vamos empezando, en este caso yo te podría decir por nosotros dentro de Kiwi, pues nosotros estamos implementando una tecnología que sea verde también, tecnología que apoye también a las empresas para reducir el tema del desperdicio y también hacia el consumidor. Entonces, si ahorita como líderes que apenas estamos creciendo, lo estamos haciendo, pues queremos seguir sobre esa línea, ¿no? Para que el día de mañana pues vayamos creciendo de manera escalonada y sea mucho más fácil implementarlo para las futuras generaciones. Pues creo que Kiwi es un gran ejemplo. Diana, estamos muy agradecidas porque es un gran ejemplo para todas estas pequeñas y medianas empresas que vean que la sostenibilidad es posible, que hay manera de integrarla, que hay manera de mitigar riesgos y de que no todo tiene que ser blanco y negro. Y pues nuestra última pregunta es, ¿cuáles son los retos de sostenibilidad que ves a futuro en cuanto en ustedes, en su empresa? ¿Cuáles son los retos de sostenibilidad que vemos a futuro? Híjole, creo los retos más importantes que vemos es que los corporativos deben estar abiertos 100%
a implementar tecnología, soluciones disruptivas, no solamente para nosotros, sino para otras startups, para otras pymes, para cualquier persona que esté generando tecnología verde, como así le llamamos. Creo que eso es uno de los principales, porque hay veces que nos enfrentamos a esta industria de alimentos que todavía está pensando en la old school y no se atreve a generar ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería uno de los retos más principales que tenemos. Muchas gracias por venir a platicar con nosotras, de verdad. No, como ¿de qué? bien señala Jessica, es un ejemplo, no nada más que puedes hacer negocios sostenibles, sino que puedes Totalmente. utilizar la sostenibilidad para ser disruptivo, innovador y generar negocio, ¿no? Y una Claro. economía circular que es tan Totalmente. importante. Creo que el poder hacer negocios de triple impacto, pues eso ahorita lo más nuevo, lo que se viene, y como siempre lo he dicho, no dañar los recursos que hoy tenemos, porque solamente tenemos un planeta. Entonces hay que cuidarlo y hay que ver cómo lo podemos seguir regenerando, ¿no? Ojalá que sí, para eso está este espacio. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Les recuerdo que este podcast está disponible en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Nos vemos en el próximo.